Parte del desarrollo espiritual es reconocer las tendencias monstruosas que te caracterizan, enfrentarlas plenamente e integrarlas. La idea no es tanto eliminarlas como transmutarlas. Puedes notar la diferencia entre las personas que han hecho esto y las que no, al menos en cierto grado, porque quienes no han integrado su sombra son ingenuos, y esto se percibe al mirarlos y al hablar con ellos. Debido a esa ingenuidad, a menudo también son resentidos, porque suelen ser aprovechados por los demás. Las personas que han integrado más esa sombra son peligrosas en el sentido de las artes marciales. Es decir, son peligrosas, pero no necesitan ejercer esa capacidad, ya que su presencia irradia un potencial implícito de causar estragos. Y eso es realmente necesario. Es una de las cosas que da a las personas respeto por sí mismas. Si eres inofensivo, no eres virtuoso. Solo eres inofensivo, como un conejo. Un conejo no es virtuoso. Simplemente no puede hacer nada más que ser devorado. No es virtud. Si eres un monstruo y no actúas monstruosamente, entonces eres virtuoso, pero también debes ser un monstruo. ¿Ves esto todo el tiempo? Harry Potter es así también. Es un personaje con defectos. Está herido. Tiene algo de maldad dentro de él. Puede hablar con serpientes y rompe las reglas constantemente. No es obediente en absoluto, pero tiene buenas razones para romper las reglas. Si él y su pequeño grupo de infractores de normas no rompieran las reglas, no alcanzarían la meta más alta. Es algo peculiar, pero es una noción mitológica muy común. El héroe debe ser un monstruo, pero un monstruo controlado. Batman es otro ejemplo de esto. Es una historia que siempre se repite. Si vas a ser un luchador, debes querer ganar y tener la capacidad de hacer daño, aunque no por el simple hecho de dañar. Y eso es lo que te diferencia de una persona malvada. Sin embargo, tienes que desarrollar esa capacidad. Y este es un paso hacia la iluminación, aunque es algo extraño, porque no es lo que la gente suele pensar. La sociedad ha sido alimentada con una dieta de derechos y libertad impulsiva durante tanto tiempo, que hay un hambre absoluta por la otra cara de la historia. Técnicamente, no existen derechos sin responsabilidades, y llevamos 60 años hablando solo de derechos. Esto deja un vacío en la otra cara de la historia, un vacío que está en el corazón de las personas. Porque la responsabilidad, aunque quizás no sea más importante que los derechos, es una parte esencial de la misma fórmula, pero es en la responsabilidad donde la mayoría de las personas encuentran el significado que les sostiene en la vida. No en la felicidad ni en el placer impulsivo. Esas cosas se desvanecen con el primer viento desfavorable. Asumir la responsabilidad de tu propio bienestar. Tratar de unir a tu familia, servir a tu comunidad y buscar la verdad eterna para vivirla, es lo que puede darte una base firme en la vida para soportar sus dificultades. Cuando le dices eso a la gente, especialmente si te incluyes en el mensaje y no hablas desde un lugar de superioridad, todos saben que es verdad. Ha habido un intento de identificar la competencia y el poder masculinos con la tiranía. Y eso es muy difícil tanto para los jóvenes como para las jóvenes. Es útil que las personas escuchen que deben volverse competentes y peligrosas para ocupar su lugar en el mundo, porque es la alternativa a ser débiles. Y ser débil no es bueno. Las personas que cometen actos de violencia extrema son débiles. La vida es un proceso muy difícil y no estás preparado para él, a menos que tengas la capacidad de ser peligroso. Esto no significa que debas ser cruel, ni mucho menos. Hay un dicho en el Nuevo Testamento: los mansos heredarán la tierra, pero la traducción no es precisa. Significa algo más parecido a aquellos que tienen espadas y saben cómo usarlas, pero las mantienen envainadas. Heredarán el mundo. Es una forma mucho mejor de pensar en ello.
debes ser poderoso y formidable, y luego pacífico en ese orden, porque ser ingenuo, débil e inofensivo significa que no puedes soportar las tragedias de la vida, no puedes asumir ninguna responsabilidad, y terminarás amargado. Y cuando te amargas, te vuelves peligroso. No tratas a los hombres adultos como si fueran niños, pero los jóvenes realmente necesitan escuchar esto. Debes ser un monstruo. Todo el mundo dice que debes ser inofensivo, virtuoso, que no debes dañar a nadie, que debes reprimir tu instinto competitivo, que no deberías tratar de ganar, que no deberías ser agresivo ni asertivo, que debes tomar un asiento trasero, y todo eso. Pero eso es erróneo. Deberías ser un monstruo absoluto, y luego aprender a controlarlo. Alguien que es incapaz de crueldad no es una persona moral superior a alguien que es capaz de ella. Y siguiendo a Jung, eso es incorrecto y peligrosamente incorrecto, porque si no eres capaz de crueldad, eres absolutamente una víctima de cualquiera que sí lo sea. Parte de la razón por la que la gente ve antihéroes y villanos es porque hay una parte de ellos que clama por la incorporación del monstruo dentro de ellos, lo que les da fortaleza de carácter y respeto propio. Es imposible respetarte a ti mismo hasta que desarrolles cierta ferocidad. Y si desarrollas esa ferocidad y te das cuenta de que eres algo peligroso, o incluso seriamente peligroso, entonces podrías estar más dispuesto a exigir respeto, tanto para ti como de los demás. Esto no significa que ser cruel sea mejor que no serlo. Lo que significa es que es mejor ser capaz de ser cruel y no serlo, que ser incapaz de ser cruel. Porque en el primer caso, eres solo débil e ingenuo, mientras que en el segundo caso, eres peligroso, pero lo tienes bajo control. Muchas artes marciales se centran exactamente en eso como parte de su filosofía de entrenamiento. No te están entrenando para pelear, sino para ser pacífico, consciente y evitar las peleas. Pero si llegas a tener que enfrentarte en una, la filosofía también dice que, si eres competente en pelear, eso disminuye la probabilidad de que tengas que hacerlo, porque cuando alguien te empuja, podrás responder con confianza, con suerte, y esto ciertamente es el caso con los abusones, una muestra razonable de confianza, que es muy parecida a una demostración de dominio, será suficiente para que el abusón se retire. Así que la fuerza que desarrollas en tu monstruosidad es en realidad la mejor garantía de paz. Esa es una de las razones por las que Jung creía que era necesario que las personas integraran su sombra. Él decía que esto era algo terrible de intentar, porque la sombra humana, que abarca todas esas cosas de ti mismo que no quieres reconocer, llega hasta el infierno. Lo que Jung quería decir era que a través del análisis de tu propia sombra, puedes comprender por qué otras personas y tú mismo son capaces de cometer las atrocidades terribles que caracterizaron, por ejemplo, el siglo XX. Sin esa comprensión, no hay posibilidad de controlarlo. Cuando estudias la Alemania nazi o la Unión Soviética, especialmente bajo Stalin, y te preguntas, ¿cómo son esos perpetradores? Olvidándote de las víctimas y enfocándote en los perpetradores, la respuesta es que son como tú. Si no sabes eso, significa que no sabes nada sobre la gente, incluido tú mismo, y significa que también debes descubrir por qué son como tú. Créeme, eso no es nada agradable, así que es suficiente para traumatizar a la gente. Y esa es en parte la razón por la que el camino hacia la iluminación y la sabiduría rara vez se recorre, porque si solo fuera cuestión de seguir lo que te hace feliz, entonces todo el mundo sería un modelo de sabiduría. Pero no es así, en absoluto. Se trata de enfrentar
aquello que menos quieres enfrentar. Esto es algo interesante sobre la integración de la sombra, porque reconocerse a uno mismo como el foco del mal, en cierto sentido, te da mucho más respeto por ti mismo. Curiosamente, creo que esto es particularmente cierto en lo que respecta a la disciplina de los niños. Si sabes que eres un monstruo y que eso se manifestará en tu vida, consciente o inconscientemente, te vuelves mejor en la disciplina de los niños. Y la razón de esto es que no quieres exponerlos a tu lado oscuro. Si se comportan y no te provocan, lo que significa que también se comportarán para los demás, entonces la parte monstruosa puede permanecer contenida. Y eso es genial. Pero si no te comprendes a ti mismo como capaz de causar estragos, y eso puede ser el tipo de estragos que se desarrollan durante décadas, porque si vas a abusar de un niño, la forma primitiva de abuso es el abuso físico. La forma sofisticada de abuso es la constante minación del valor del niño, quizá a lo largo de toda su vida. Y eso tiene un elemento terriblemente monstruoso. Si no eres respetado adecuadamente por el niño, terminarás, en algún sentido, tomando venganza sobre él. Y en cierto modo, esa es la esencia de toda la teoría psicoanalítica de Freud. No es todo, pero tienes la opción de dominar ese lado oscuro o que él te domine a ti. No existen otras alternativas. ¿No te vuelves seguro? O bueno, simplemente porque te mutiles emocionalmente o reprimas tus impulsos. La verdadera seguridad y fortaleza provienen de aceptar tu sombra, entender el monstruo dentro de ti y luego aprender a controlarlo conscientemente. Esta es la razón por la que la gente suele sentirse atraída por personajes antihéroes o incluso villanos en historias. En cierto sentido, esas figuras encarnan el poder que surge de conocer y abrazar el lado oscuro de uno mismo sin dejarse consumir por él. Al hacerlo, te da una fortaleza de carácter y respeto propio que es esencial para poder enfrentarse a las realidades de la vida. No puedes respetarte a ti mismo verdaderamente hasta que desarrollas cierta ferocidad. Y cuando desarrollas esa ferocidad y te das cuenta de que eres, en algún grado, peligroso, o incluso seriamente peligroso, entonces estarás más dispuesto a exigir respeto para ti mismo y para los demás. Esta ferocidad controlada es la que permite que seas realmente pacífico. Esto no significa que ser cruel o causar daño sea la meta, sino que la capacidad de hacerlo, mantenida bajo control, es lo que realmente aporta fuerza y paz. Muchas filosofías de entrenamiento en artes marciales se centran precisamente en este concepto. No entrenas para pelear, sino para ser pacífico, consciente y evitar conflictos. Pero si en algún momento tienes que enfrentarte a una pelea, la confianza y seguridad en tus habilidades disminuyen la probabilidad de que esa confrontación se produzca. A menudo, un despliegue razonable de confianza, que es muy similar a una muestra de dominio, es suficiente para disuadir a cualquier agresor. Por eso, la fuerza que desarrollas al enfrentar y controlar tu sombra es, en realidad, la mejor garantía de paz. Esta es una de las razones por las que Jung creía que era esencial que las personas integraran su sombra. Jung decía que intentar esto era una tarea aterradora, porque la sombra humana abarca todos esos aspectos de uno mismo que no queremos ver o reconocer, y puede llegar hasta el infierno en sentido figurado. Al analizar tu propia sombra, logras entender por qué tanto tú como los demás son capaces de cometer actos atroces, como los que marcaron el siglo XX. Sin esa comprensión profunda, es imposible controlarlo o prevenirlo. Cuando estudias la historia de lugares como la Alemania nazi o la Unión Soviética bajo Stalin, y te preguntas cómo eran los perpetradores de esos crímenes, la respuesta no es monstruos ajenos a nosotros. La respuesta es que eran como nosotros. Si no puedes reconocer eso, significa que realmente no entiendes a las personas,
ni siquiera a ti mismo. Comprender esto es una experiencia dura y muchas veces traumática, y por eso pocos eligen este camino. Es también la razón por la que el camino hacia la sabiduría y la iluminación es recorrido por pocos. Si se tratara solo de seguir tu dicha, o hacer lo que te hace feliz, entonces todos en el mundo serían modelos de sabiduría. Pero la verdadera sabiduría requiere enfrentarse a lo que menos quieres ver de ti mismo. Reconocerte a ti mismo como alguien capaz de cosas terribles, en algún sentido, te otorga una autoconfianza y respeto propio que es similar al respeto que podrías sentir por un animal salvaje o un monstruo. Este respeto te permite tratarte a ti mismo con un sentido renovado de responsabilidad. Esto también se refleja en la disciplina de los niños. Si entiendes y aceptas que tú mismo tienes una parte oscura que se manifestará de forma consciente o inconsciente, te vuelves mejor disciplinando a los niños, porque no quieres exponerlos a tu lado oscuro. Al enseñarles a comportarse y a respetarte, también los ayudas a comportarse con los demás. Pero si no te entiendes a ti mismo como alguien capaz de causar estragos, corres el riesgo de manifestar ese lado oscuro de maneras insidiosas y destructivas a lo largo de los años. La forma más básica de abuso es física, pero la forma más sofisticada y dañina es la continua socavación del valor y la seguridad de un niño, algo que puede afectar su vida entera. Este tipo de abuso puede ser menos visible, pero es igual de monstruoso.